brillando, la ruta encendida, el corazón viajando, risas en el carro, sueños sin parar, rumbo a Guarapuava, listos para gozar. Cruzo la frontera, siento la emoción, el gigante de América late en mi canción. Cada paso que doy mi vida a vivir, Brasil me enamora, no quiero partir. Guarapuava, ven y baila conmigo, parques y alegría en cada latido. Su gente bonita, pura energía, Brasil se siente noche y día. Guarapuava, ritmo y sabor, comida que enamora directo al corazón. Ven y disfruta esta travesía. Que viva Brasil con su samba alegría. Probando sabores que no olvidaré. Cada tanto un viaje que repetiré. Calles que cantan, cultura y calor. Paisajes que pintan de vida el amor. Verde infinito, naturaleza y paz. Cada momento no vuelve jamás. Saca la foto, guarda el sentir, que este viaje nunca va a morir. Guarapuava, ven y baila conmigo, parques y alegría en cada latido. Su gente bonita, pura energía, Brasil te siente noche y día. Y tú que estás viendo, vente también, viaja con nosotros, la pasas bien. De aquí, un venezolano Paraguay, suscríbete ahora, no lo dejes para después. Conecta y comparte sin miedo, sin prisa, que es totalmente gratis y se goza la vida. Guarapuava, oye, samba en Guarapuava, Brasil ya llegó, desde San Lorenzo, vámonos. Salimos temprano, con el sol brillando, la ruta encendida, el corazón viajando, risas en el carro, sueños sin parar, rumbo a Guarapuava, listos para gozar. Cruzo la frontera, siento la emoción, el gigante de América late en mi canción. Cada paso que doy mi vida a vivir, Brasil me enamora, no quiero partir. Guarapuava, ven y baila conmigo, parques y alegría en cada latido. Su gente bonita, pura energía, Brasil se siente noche y día. Guarapuava, ritmo y sabor, comida que enamora directo al corazón. Ven y disfruta esta travesía. Que viva Brasil con su samba alegría. Probando sabores que no olvidaré. Cada tanto un viaje que repetiré. Calles que cantan, cultura y calor. Paisajes que pintan de vida. Bueno, señores, y hoy es otro día. Fuimos a desayunar. Ahora venimos a conocer parte de lo que es la parte turística de aquí de Guarapuava. Y realmente es un lugar donde se siente mucha paz. Estamos ahorita en el Parque de la Laguna En el Parque del Lago. o en el Parque del Lago, un lugar donde viene mucha gente a pasear sus perros, a hacer ejercicio, porque es como especie de una ciclovía. Bastante hermoso. O sea, las personas que tengan la oportunidad de venir para acá a conocer, realmente no se van a arrepentir, porque es un lugar bastante tranquilo, bastante bonito. Hay gente que hacen sus prácticas en patineta, personas que están trotando, otros que andan caminando y pasean perros, como ya les dije, y personas que simplemente andan conociendo como nosotros. Sí, realmente es un lugar especial para la familia, para hacer deporte, recreación, para relajarte. Es un lugar tan maravilloso que está lleno de naturaleza, de verde, muy característico del verde paraguayo, pero acá hay una simbología entre el crecimiento arquitectónico, la naturaleza en el medio. Es
una sinergia que se siente en la piel con solamente detener el auto o venir a pie, como tengas la oportunidad de hacerlo, se siente algo mágico que no puedes dejar de disfrutarlo, de conocerlo. Nosotros estamos de paso y no quisimos dejar de ir conociendo las maravillas que tiene este país, que es el gigante de América. Y bueno, si tienes la oportunidad de venir a Brasil y detenerte en algunas de las ciudades, hazlo porque no te vas a arrepentir. Parque del Lago, un lugar maravilloso, único, que te recomiendo. Así que recuerda colocar una palabra en este video, suscribirte sobre todo porque es completamente gratuito y así nos ayudas para que mucha gente empiece a visualizar este hermoso canal que se llama David, un venezolano en Paraguay. Así que un venezolano en Paraguay pero que hoy está en Brasil. Debería ser un venezolano por el mundo. Sin embargo, ya serían dos venezolanos porque somos ambos los que estamos por acá conociendo, haciendo contenido, pero realmente si tienen la oportunidad, saca un espacio y hazlo. Así que no olvides suscribirte, compartir este video porque cada uno de los contenidos que hacemos lo hacemos con amor y con mucha humildad para ustedes. Y esperemos que este canal siga creciendo y que sean ustedes parte de nosotros y que cada video y cada viaje que hagamos ustedes vengan con nosotros porque esa es nuestra intención. Y bueno, ahora te vamos a hacer un recorrido porque nos tenemos que ir a otro lugar para posteriormente continuar a Curitiba. Así que recuerda que vamos a hacer gran cantidad de videos en esta oportunidad, este viaje de Semana Santa. Así que Dios te bendiga y cuídate mucho. Feliz Domingo de Ramos para todos. Verde infinito, naturaleza y paz. Cada momento no vuelve jamás. Saca la foto, guarda el sentir. Que este viaje nunca va a morir. Guaracuaba, ven y baila conmigo. Parques y alegría en cada latido. Su gente bonita, pura energía. Brasil te siente. Y tú que estás viendo, vente también, viaja con nosotros, la pasas bien. David, un venezolano en Paraguay, suscríbete ahora, no lo dejes para después. Comenta y comparte sin miedo, sin prisa, que es totalmente gratis y se goza la vida. Y recuerda que si eres nuevo en este canal, yo soy David. Un venezolano en Paraguay. Yo soy... ¿Y este es el canal? Y recuerda que si estás llegando nuevo a este canal, yo soy David Yo soy Isaac. y este es nuestro canal David, un venezolano en Paraguay. Y en esta oportunidad nos encontramos en Brasil, así que no te retires de esta pantalla para que puedas disfrutar el Parque del Lago. Así que vente con nosotros. Salimos temprano, con el sol brillando, la ruta encendida, el corazón viajando, risas en el carro, sueños sin parar, rumbo a Guarapuava, listos para gozar. Cruzo la frontera, siento la emoción, el gigante de América late en mi canción. Cada paso que doy mi vida a vivir, Brasil me enamora, no quiero partir. Guarapuava, ven y baila conmigo. Parques y alegría en cada latido. Su gente bonita, pura energía. Brasil se siente noche y día. Guarapuava, ritmo y sabor, comida que enamora directo al corazón. Ven y disfruta esta travesía. Bueno, acá encontramos también otra diferencia con relación al parque anterior, y es que acá están prohibidas las bicicletas. En el otro parque sí estaban permitidas. Calles que cantan, cultura y calor, paisajes que pintan de vida el amor. Verde infinito, naturaleza y paz.